estamos sumando sinergias todos para que haya recursos de calidad en todo tipo de soporte y en todo, y con acceso fácil, sabiendo que el 35% o el 40% de la población pues está en situación de que recibe estos recursos de una manera gratuita por parte de la administración. Yo creo que tendríamos que hacer todo un esfuerzo por saber exactamente qué tipo de recursos es el que queremos y de qué manera, porque ¿por qué se cambian los currículos tanto? ¿Por qué se crean nuevas materias? ¿Por qué se crean cargas lectivas distintas? Porque el problema, José Luis, no es ya solamente que la materia se llame igual, sino que es que cambian los contenidos. Los que se dan en primero los ponen en tercero. No hemos tenido que sacar 10. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Alguna cosa curiosa en el claro, Consejo Escolar del Estado. Claro, pero yo quiero contarte contenidos que estaban en un curso, claro, y además que no tienen y lo que explicación. continuaba estaba en el curso anterior. Ya, pero esto nos ha pasado. Madre Pero mía. son errores. Pero no solo me refiero a los errores. Si es que yo quiero decirte que hemos tenido que elaborar 17 matemáticas distintas en este país que no tienen sentido desde un punto de vista del sentido común, como tú bien explicas. Pero hemos tenido que elaborarlas para adaptarlas a la realidad, porque además nos lo exige la normativa. Es decir, yo no trabajo cambiando voluntariamente, que eso es la inexactitud que quiero decir, sino que yo respondo a la normativa. Y muy bien sabe, y lo acaba de decir Nicolás, que en las comunidades el término medio en el que mantenemos un proyecto sin ninguna variación son 4 años, y en algunas 5 y 6, dadas las circunstancias. Y con los cambios de la reforma y de los cambios del calendario, en Andalucía, por ejemplo, cuarto de la ESO llevaba 9 años sin cambiarse. O sea que... Ya, pero la realidad que vivimos las familias está muy alejada de eso. Yo, sin irse más lejos, mis hijos se llevan 3 cursos, 2 años y pico, Ya has tenido que han ido a los comprar mismos nuevos. centros y nunca he podido utilizar los libros de uno para otro. Nunca. Pero no somos los editores los que No, hemos si cambiado, yo no estoy diciendo que los editores es las hagan 7 esto, leyes de educación pero que hemos también es tenido. verdad que nos hemos encontrado reformas. Yo recuerdo perfectamente cuando se cambia y se aprueba la LOCE y luego se aprueba la LOE, Sí. materias en las que el desarrollo curricular era idéntico. Y además se puede demostrar con el Boletín Oficial del Estado en la mano. Por ejemplo, en ética, idéntico. Los libros cambiaron. Ya. Cambiaron. Y es muy habitual que las familias vayan a pedir la lista de libros y el centro le diga, mira, te ha cambiado el ISBN. Ya. ¿Por qué? Pues porque la edición del año anterior no está y hay que hacer la nueva, y la nueva ha cambiado cosas. Hay de todo, como en todas partes. Hay de todo, como en todas partes. Nicolás. No, yo creo que es verdad que la nueva reforma educativa, la LONCE, que es una reforma muy parcial, es decir, aquí lo que pasa es que la LONCE se magnifica, la LONCE solamente es 1/3 de la LOE permanece inclume en 2/3. Ha introducido un currículum perverso. Nosotros, una de las cuestiones que hicimos cuando negociábamos al principio, cuando hablábamos con el ministro Ver y tal, estas cuestiones, decíamos que era muy complejo. El artículo 6º de la ley, cuando establece las 3 tipos de materia, lo pone todo patas arriba. Lo pone todo. Aunque es verdad que los contenidos son los que son, es decir, no cambian la historia de España, ni la geografía, ni cambian los ríos, pero se le da una vuelta total al diseño curricular. Las materias troncales pasan a ser unas que eran otras, desaparecen las materias específicas, son bien distintas, con atribuciones horarias distintas, y a eso se añaden las de configuración autonómica, con lo cual estamos generando, ya digo, un verdadero problema. Y entonces sí que es verdad que con la buena voluntad de determinados centros o profesorados se pueden mantener libros, pero es que cambian totalmente las asignaturas, me refiero conocimiento del medio, que ya no está. Ahora se desglosan en 2 asignaturas, desaparecen unas, aparecen otras. Aquí, en ese sentido, faltaba, valga la redundancia, sentido común. Y efectivamente tendremos que hacer cambios, porque la educación evoluciona, los cambios son necesarios, pero estas cuestiones muchas tendríamos que hacer un esfuerzo para no someter continuamente cada comienzo de curso, porque esto afecta a todos, a los editores, que tienen que hacer grandes inversiones, yo supongo que tendrán que hacer grandes esfuerzos para adaptarse a esos contenidos, a los padres, que son los que tienen que cada año realizar estos desembolsos, y por supuesto también a los profesores, que tienen que adaptarse a nuevos cambios de contenidos, de metodología, que vienen impuestos por estos cambios muchas veces sin ningún tipo de consenso. Hablamos de educación aquí en El Canto del Grillo en voz alta, hablamos de libros de texto. Sin embargo, Nicolás, hay experiencias educativas que abogan por la supresión del libro de texto, dejando en manos del profesor y del centro la elaboración de los materiales. ¿Cuál es vuestra opinión? Es absolutamente respetable. Nosotros defendemos un principio que es el principio de autonomía organizativa y pedagógica de los centros. Hay un proyecto educativo. Los centros que quieran seguir este camino
Hoy, ya decía anteriormente, al principio de mi intervención, que ya el libro de texto no es un elemento imprescindible. Hoy nos acercamos al conocimiento desde muchos temas, es decir, la historia, basta que uno con una tablet ponga cualquier concepto. Si vamos a estudiar Goya o Velázquez, probablemente nos proporcione más información en ese momento que lo que puedan tener todos los libros de texto, cualquiera que sea el enfoque. Es decir, el libro es una guía, puede ser necesario, pero hay muchos más. Luego está también la libertad de cátedra, y es verdad que a medida que van aumentando los niveles educativos, se propicia mucho más en bachillerato, sobre todo, no hablemos ya de la universidad, que no es el caso, pero nosotros respetamos. Es decir, los centros que en un proyecto educativo deciden elaborar sus propios materiales y no tener, los respetamos absolutamente. Lo que nos preocupa es que el resultado académico y la evolución del alumno sea satisfactoria. Los que, por el contrario, siguen teniendo como elemento básico del aprendizaje el libro y las guías y todo lo demás, pues también lo tenemos que respetar. Es decir, no podemos, nunca nos ha gustado hacer ningún tipo de imposición. ¿Y de qué manera las editoriales, José, se están adaptando a este cambio, a este uso de las nuevas tecnologías? Bueno, yo voy a ser muy claro. Las inversiones que llevamos realizando desde el año 90 son multimillonarias para la adaptación a la nueva etapa digital. ¿Y en qué sentido? Para que la gente se pueda hacer una idea. En un sentido, por ejemplo, ahora mismo tú compras un libro y tendrás en la contraportada un acceso a Internet para ese alumno, donde se le da toda la posibilidad de acceso a ese contenido digitalmente en multidispositivo y en multisoporte, y además con actividades actualizadas y en tareas de todo tipo. También quería hacer un breve paréntesis, porque yo le diría que hasta la historia de España aquí no es la misma, dependiendo de la comunidad. Eso es otro tema. Ya. No, yo por cerrar el paréntesis, porque me gusta precisar también las cosas terreno, que se dicen. Sí. Es verdad. No, es que para que veáis la complejidad que hay en este mundo, que es muy fácil hablar de una manera generalizable cuando resulta que no es posible hablar aquí, en este país, de una manera generalizable, porque tenemos 17 países o 17 realidades. Pero siguiendo con tu pregunta, las inversiones son de tal calado que al final lo tomábamos como inversión, igual que pensamos que en la educación, yo con mis hijos siempre, si han ido a estudiar al extranjero un idioma y tal, lo hago como inversión, ¿no? Y de hecho, pues es la parte que más satisfecho estás cuando ves que tus hijos progresan y tienen capacidad de adaptarse al nuevo mundo y a las nuevas tecnologías y a todo, ¿no? Y dominan idiomas, etcétera. Pero esas inversiones hoy ha llegado a un punto en el que empezamos ya desde hace 2 años a considerarlas gastos, porque no tienen efecto, o el efecto que pretendíamos. Porque, como muy bien sabéis, y yo por eso digo que tendríamos que hacer ese pacto por la educación, saber bien el modelo que tenemos. Por supuesto, cuando un profesor, y esta es una realidad, es que muchos profesores ya desde la crisis no tienen libro de texto. En las Marías, como la música, la educación física, la educación plástica, muchos colegios no tienen libros de texto. Por eso la media puedes encontrar la realidad de que hay nada más que 4 libros de las troncales fundamentales. Pero además de eso tenemos los datos, y no tengo ningún inconveniente. En el informe que he sacado la semana pasada, que os haré llegar, aunque está colgado en nuestra página web, se explica todo esto. Pero en cualquier caso, lo que tú me preguntas, las inversiones son multimillonarias, pero el problema es que hemos hecho hasta 2 años de trabajo con el Ministerio para poner en marcha el punto neutro, y no ha habido apoyo por parte de las comunidades autónomas para desarrollarlo con el INTEF. Y se ha invertido 3,5 millones de euros a través de Telefónica, que fue la adjudicataria. Y yo llevo experiencias piloto, 6 o 7 experiencias piloto con las comunidades. Cuesta la misma vida. Es decir, todo esto de poner en marcha y ir hacia un modelo de proyectos, de otro tipo de metodología, de aplicación, bueno, pues requeriría por parte de todos, sabiendo que además lo que vamos a hacer desde el mundo editorial va a ser apoyar lo que se decida y lo que se convenga, y tener recursos de la máxima calidad, es que llegáramos realmente a saber marcar un objetivo y luchar todos tirando del carro de la misma manera. José Luis. Sí, bueno, yo lo primero es que no estoy de acuerdo con que haya Marías. Creo que es una etiqueta negativa, porque además la música, la plástica son materias absolutamente imprescindibles para el desarrollo de los alumnos y que están muy maltratadas, y por tanto hay que recuperar no solo esas sino muchas otras. Es verdad que luego hay algunos gobernantes que entienden que son Marías y por tanto intentan hacerlas desaparecer. De todas maneras, a mí, vamos a ver, el tema de las editoriales, por supuesto ellos tienen derecho a que no se les hagan acometer
inversiones que luego no van a tener, o que van a un pozo perdido, ¿no? Pero tampoco va a ser el caso, porque cuando se derogó la LOCE y apareció la LOE, pues tuvieron una indemnización de más de 400 millones a través de sentencias judiciales. Es decir, que al final, por lucro cesante, es decir, por lo que pudieran haber ganado vendiendo los libros que no vendieron. Es decir, que el problema al final queda resuelto de una u otra manera. Digamos que la empresa perder en el conjunto no pierde. Pero eso es, al fin y al cabo, una cuestión secundaria para las familias, porque nosotros no le estamos pidiendo a las editoriales que nos den los libros gratis. No estamos diciendo eso. Eso tiene un coste, por supuesto, será más alto o más bajo, estará más ajustado o menos ajustado, pero tiene un coste. ¿Quién tiene que asumir ese coste? Pues habrá que verlo, las administraciones, los fondos públicos. Claro, para eso se necesita seguramente otra política fiscal en este país. Es decir, el dinero, esto que hablamos de la gratuidad como tal no existe, alguien lo paga, y lo pagamos todos con nuestros impuestos. Entre todos. Y por tanto, para que haya más cobertura y que haya más, la gratuidad sea real, se necesitan más impuestos y no menos. Y ahora parece que hay una carrera a ver quién nos los baja más. Pero el problema del libro de texto ya no es tanto el que lo cambiemos o no lo cambiemos. Si hablamos de un pacto educativo, el que es imprescindible es el pacto curricular. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero aquí la cuestión es que el libro de texto, y con todo el respeto que nos tienen los editores, es una herramienta obsoleta, es arcaica, es una herramienta plana. Y el alumnado que entra en las aulas ahora mismo ya no busca un libro de texto. Es una herramienta más, como un libro de consulta, como un libro de lectura, seguro. Tendría que haber bibliotecas de aula con no una sola editorial, sino con ejemplares de varias editoriales para que los docentes trabajaran. En muchos centros ocurre, pero los alumnos, nuestros hijos, nuestras hijas, estructuran ya su mente de otra manera. Viven en un mundo absolutamente audiovisual, un mundo interactivo. Los niños de 3 años llegan a los colegios y pulsan las palabras de colores en las fichas y se enfadan porque no se abren. Y le dan a los dedos a las fotos para que se abran y no se abren. Viven en otro mundo. Y esto es algo que es imprescindible cambiar. Los centros que trabajan con esas nuevas tecnologías, que han dejado los libros de texto como una herramienta más, pero no la herramienta diaria, como bien decía Nicolás, están obteniendo magníficos resultados. La educación de élite va por esa vía. No va por la vía de mantener el lápiz y la goma. Eso pertenece a un pasado muy reciente, pero que ya no vale para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿eh? Hablando de educación en general, es inevitable que os pregunte por la LOMCE, porque efectivamente en ese acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos figura un apartado dedicado a la educación en el que propone congelar el calendario de aplicación de la LOMCE en aquellos aspectos en los que no hubiesen entrado en vigor, y lo único que queda por implantar son los itinerarios de cuarto de la ESO y las reválidas de final de la ESO y el bachillerato. ¿Qué creéis, Nicolás, que va a pasar con las reválidas? ¿Se van a paralizar? ¿No se van a paralizar? Bueno, es el pacto, lo que queda de contenido que hemos conocido ahora con el debate de investidura, es una buena declaración de intenciones, pero nada más, por no decir que es un brindis al sol. Es decir, la LOMCE como tal no se puede paralizar. Es decir, no se puede paralizar porque ya está implantada. Se podrá en su día derogar, y para la derogación tendremos que tener otra ley que la sustituya. Yo estoy en contra de la derogación per se, porque si no tenemos una ley que sustituya, ¿qué es lo que aplicamos? Habrá que tener siempre una alternativa. Y la paralización pasa igual. Este curso ya se acomete segundo y cuarto de la ESO, como bien se ha explicado aquí, y segundo de bachillerato. Por lo tanto, todo el diseño curricular, con toda la complejidad que tiene, está ahí ya. El tema de las reválidas o evaluaciones, ¿no? Sí. No son las dos, son 4 las que hay. Una en tercero de primaria, que se aplicó, una de sexto, con mucha complejidad, sí, porque que precisamente ha generado mucha, tanto así que el Ministerio ha tenido que hacer requerimientos a las administraciones porque no han cumplido, ha hecho cada uno de su capa un sayo. Esos son los inconvenientes de una ley no consensuada y tan politizada. Y las de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, que son las que quedan pendientes, este curso las vamos a tener con carácter experimental. No hay tiempo material para modificar porque está aprobado el decreto. Por lo tanto, se van a celebrar aunque no tengan efectos académicos. El curso siguiente sí habría que tener ya la eficacia. Nosotros con la de cuarto hacemos objeciones profundas. No queremos que en cuarto de la ESO una prueba externa tenga efectos académicos y aparte de su itinerario educativo, de su promoción al alumno que haya ido bien en el centro. Si un alumno tiene un rendimiento satisfactorio y ha aprobado bien, con satisfacción, el centro, no se le debería poner más dificultad en niveles obligatorios. Otra cosa ya es cuando hablemos de niveles no obligatorios, como con el bachillerato, que efectivamente puede haber una prueba que revalide, que sirva para... También habría mucho que decir, porque entraríamos en otro debate. Para nosotros los 2 años de bachillerato nos parecen un anacronismo. El bachillerato en España tenía que ser 3 años, porque no son 2 años los que queda ahora, son año y poco más, porque el segundo curso se dedica uno precisamente a orientar los aprendizajes a
superar la selectividad antes y ahora se van a dedicar a eso. Es decir, habría mucho que hablar. Es verdad que si este pacto, ese pacto, para que tuviera realmente eficacia, debería extenderse a más sectores políticos y, por supuesto, a la comunidad educativa. Y es fundamental para que cualquier reforma que haga en España venga siempre precedida de un pacto. Pero yo ahí soy muy escéptico, por no decir pesimista, y no quiero abundar más. Me temo que eso por ahora no lo vamos a conocer. José Moyano, ¿qué opinas? ¿Se van a paralizar las reválidas? ¿Se va, efectivamente, como dice Nicolás, finalmente se va a dejar hasta que se aplique una nueva ley y se derogue la LOMCE? Yo soy incapaz de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, y más políticamente, de verdad. Lo único que sí querría es aprovechar para matizar cuestiones anteriores. Primero, la mitad de las empresas, de las 30 empresas que hay educativas, están formadas por profesores que tuvieron éxito en su planteamiento educativo. Es decir, que cuando se crean nuevas innovaciones, proyectos, etcétera, y triunfa, la gente inteligente lo que quiere es crear empleo y hacer una actividad emprendedora. La mitad de las empresas son empresas de profesores que han tenido éxito en los tiempos. Otra cosa, matizar que de los 400 millones que tuvimos derecho con el cambio de la LOMCE, no se ejecutaron, renunciamos las empresas a esa cantidad. Eso es un dato que quería que tuvieras presente. Solo se ejecutaron 3,5 millones. Y se renunció por parte de la empresa al lucro cesante que nos correspondía legalmente. Y por otro lado, como pasa con la CEAPA, que no se ha podido cambiar el nombre porque es una marca, Asociación Confederación de Padres, pues ANELE, Asociación Nacional de Libros Educativos, pero porque no queremos cambiar tampoco la marca, porque no hay hoy un libro educativo, un libro de texto, es un proyecto que tiene muchos recursos y muchas actividades que puede utilizar el profesor, multisoporte, multisistema, con mucha gran variedad. Y eso va a ir evolucionando conforme haya más conectividad y conforme haya más formación por parte del profesorado y conforme haya posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías de una manera más inclusiva en las aulas. Eso va a estar también a demanda, siempre respetando, como bien dice Nicolás, que el profesor que tenga su proyecto y no quiera utilizar el recurso didáctico, nada más que, como tú bien dices, como biblioteca de aula o como crea conveniente, pues siempre será una opción del prescriptor que tiene libertad de enseñanza y libertad de cátedra. José Luis, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis de este...? Yo sobre el debate de los 400 millones no voy a entrar, pero si alguien renuncia a 397, algo ha sacado a cambio de esa renuncia. Si no, nadie renuncia a casi 400 millones de euros porque sí. Yo sé que son buena gente, no lo pongo en duda, pero el dinero es el dinero. Volviendo a la pregunta que me hacías de la LOMCE, vamos a ver, la cuestión es muy sencilla. Las reválidas están ahí. El Real Decreto, además, el Gobierno nos lo publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio. Pensaba a lo mejor que es que nadie se iba a dar cuenta, y la verdad es que las organizaciones, el BOE, lo miramos, y no va a pasar desapercibido. Eso va a estar ahí y se va a llevar a efecto. Este curso, evidentemente, no tiene efectos. Bueno, el de segundo bachillerato sí, para el acceso a la universidad. Alguno sustitutivo de la PAU, evidentemente, tiene que tener en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir al año siguiente? Pues hombre, va a depender mucho de quién tenga el gobierno y de quién esté en la oposición y cómo se puedan poner de acuerdo, cosa que parece que en este país es bastante difícil que se pongan de acuerdo nuestros políticos. A las pruebas me remito. En cuanto a qué derogar y cómo derogarlo, porque es verdad, ahora ya no hay nada que paralizar, ahora es todo derogación, y el Real Decreto de las reválidas, pues habría que derogarlo con otro que dijera algo diferente a lo que dice este, por ejemplo, que no tiene efectos sobre la titulación. Ya sería un buen punto de partida. Ahí parece que hay una mayoría que piensa que eso debe ser así. Luego veremos, porque en el Congreso, que es al final donde se aprueban muchas normas, las normas también se aprueban a cambio de qué, y el a cambio de qué a veces no se puede dar, ¿no? Depende de lo que se pida. Bueno, lo que es verdad es que esta norma es una norma, como bien se ha dicho, que es impuesta, es una norma sin consenso, es una norma que no soluciona los problemas de la educación, al contrario, nos ha metido en algunos de forma muy gratuita, y que seguramente tenemos que ir a un pacto, no tanto un pacto educativo, porque nosotros somos de los que decimos que para tener un pacto educativo primero tenemos que tener un pacto previo absolutamente imprescindible, que es el pacto sobre el modelo de Estado. Por eso se decía antes 17 sistemas, y es la realidad. Si no nos ponemos de acuerdo sobre qué sociedad queremos construir entre todos y cuál es el modelo de Estado que hace que eso sea posible, no nos vamos a poner de acuerdo en la educación, porque al final la pelea por la educación es la pelea por qué modelo de Estado construyo, porque todos son conscientes de que la sociedad del mañana es lo que hoy hacemos en la escuela. Entonces, necesitamos un pacto previo que es el del modelo de Estado. Y la LOMCE, o la que venga detrás,
estará afectada por la existencia o no de ese pacto sobre el modelo de Estado y sobre el modelo de convivencia. Al final tendremos que ponernos todos de acuerdo en qué tipo de alumnos queremos, qué tipo de sociedad queremos en el mañana. Y eso dará un currículo y eso dará una forma de llegar a completar ese currículo escolar. Es muy fácil irse, por ejemplo, a Finlandia y ver cómo funcionan ellos, cómo cambiaron hace unos años, hace ya unas décadas, su modelo educativo, porque piensan en una sociedad diferente. ¿Por qué todos los niños están en el cole del barrio? Tiene una explicación, no es una cuestión casual. ¿Por qué todos se educan juntos? Tengan más dinero, menos dinero, tengan mayor o menor nivel social. Porque quieren una sociedad cohesionada, una sociedad en la que todos interaccionan entre todos, no hay burbuja artificial. Es decir, en función del modelo social vas a tener un modelo de escuela. Estamos terminando ya esta tertulia de En Voz Alta. Yo no sé si en algún momento, Nicolás, llegaremos a una ley que agrupe a todo el mundo, que cuente con el respaldo de todos. Hombre, eso sería lo deseable y nunca podemos renunciar a ello, y esa es nuestra idea, pero efectivamente esta última reflexión que ha hecho José Luis, por mi parte, es compartida. Cada vez tenemos menos Estado. Si el problema en España es que no queda Estado, es decir, eso lo tendremos que plantear. ¿Qué modelo? Cuando nosotros decimos un pacto de Estado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Es decir, si no hay Estado, es decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces tendremos que vertebrar, cohesionar, porque muchos de los problemas que vienen en educación, en todo, a nivel de profesorado, a nivel de currículum, incluso los libros de texto, está condicionado por cada comunidad autónoma. Hemos ido poco a poco desvertebrando la educación hasta 17 mini sistemas educativos, y eso requiere una reflexión. Estamos dispuestos no a quitar las competencias, que eso es otra cosa. Las competencias están bien, las transferencias educativas están bien, la gestión hay que acercarla al contribuyente, pero desde luego tenemos que tener una base, es decir, qué modelo educativo queremos para el futuro, y en ese modelo nos tenemos que poner de acuerdo los principales partidos políticos y, por supuesto, la comunidad educativa. Y yo creo que en la comunidad educativa no sería difícil, porque con las diferencias que hay en el Consejo Escolar en el que estamos podemos tener debates profundos, pero sobre todas estas cuestiones académicas, al final siempre prima el interés de lo que es mejor para la educación y nos podemos poner de acuerdo. Yo no tendría ningún inconveniente con José Luis, que está aquí, que es representante de los padres, o con otros compañeros de otros sindicatos, en elaborar las bases de un acuerdo educativo, de un acuerdo. No me atrevo a hablar de pacto, porque nosotros no tenemos responsabilidad política, pero un acuerdo educativo entre la comunidad es viable y es factible. El problema es que cuando sobrepasa ese ámbito de la comunidad y llega a la política lamentablemente, y el debate lo contamina todo en este sentido, porque está muy ideologizada en España. Y eso tenemos que superarlo, y es difícil. Y para terminar, José Moyano, ¿algún mensaje que quiera lanzar, no sé, a los padres de alumnos, a la comunidad educativa en general? Bueno, yo en principio creo que vamos a llegar, y me atrevo a augurar que va a haber un acuerdo por la educación de mínimos y un pacto de mínimos. Sin embargo, desgraciadamente, no con la condición que ponía José Luis previa. Me temo que, conociendo la realidad política, no va a haber acuerdo sobre el modelo de Estado, y sin embargo sí va a haber un acuerdo de mínimos sobre la educación. No, por eso digo que aquí esta es la situación. En esa situación, simplemente desde la parte que me corresponde, aunque soy padre y aunque me siento muy implicado en la comunidad educativa desde toda mi vida, como profesor también, diría que pensemos que la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida con nuestros hijos es en la educación. No digo ya que compren libros o no compren, sí decir que el factor, ya mencioné antes a Finlandia, de donde vengo y he pasado el verano allí, era muy interesante saber que un indicador de PISA fundamental y más diferenciador es que cuanto más libros hay, a partir de 150, 200 libros, de lo que sea, de lectura, de lo que sea, en las casas, el rendimiento escolar mejora sustancialmente. Bueno, pues nada, ya estamos terminando. Gracias a todos por haber venido aquí a En Voz Alta, al Canto del Grillo a Radio Nacional. Como decía José Moyano, presidente de ANELE, Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, gracias. Gracias. También a Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE, gracias, Nicolás. Gracias. Y también a José Luis Pazos Jiménez, presidente de CEAPA, gracias. Muchas gracias. Pues nada, Iciar, terminamos esta tertulia de En Voz Alta. Esperamos que los oyentes...